Buenos días, señoría Arias Ramírez, por el Consejo de Defensa del Estado. Buen día, magistrado Ignacio Pacheco, por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y por la defensa, buenos días? Buenos días, su señoría, el abogado Francisco Javier Faito Rosé, con domicilio y forma individualizado ya en autos, y vengo a excusar en este acto a don Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, su señoría, que por razones laborales tenía que estar en Concepción hoy día temprano. Bien, dejamos constancia aquí en el audio, entonces, se deja constancia también de la devolución a los intervinientes, al Ministerio Público, de todas las documentales antecedentes que se habían incorporado y quedaban en custodia del tribunal, o asimismo la defensa del informe social de su representado. No sé si están de acuerdo los intervinientes en hacer una comunicación resumida a la sentencia, dado el extenso de esta. Yo les propondría comunicar cuáles son los hechos que se han por establecido, la participación y luego la pena que se impone. Sí, señoría. No hay objeción. Al efecto, entonces, la sentencia de esta data, obviamente dictada por el suscrito. Y en primer lugar, en cuanto al primero de los hechos, el considerando quinto indica que la apreciación libre de los indicios que preceden, ligados a la falta de controversia por parte de la defensa, producen en este sentenciado la convicción más allá de todo razonable de que un sujeto traspasó desde la cuenta corriente de su propiedad número 28463898 del Banco Corbanca a Jorge Silva Menares, funcionario público de la Municipalidad de Machalí, tanto directamente como a través de su cónyuge Marisol Navarrete Carmona, la suma total de 55.030.792 pesos, a fin de que aquel realizara las gestiones necesarias para la modificación del plano regulador intercomunal con el objeto de aumentar el límite urbano, incorporando dentro de él los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, ubicados en la comuna de Machalí, sexta región, para lo cual dicho funcionario promovió el ingreso a la Municipalidad de Machalí como profesional honorario de Cintia Rosbisner, con quien encargaron a los profesionales del área privada, la ingeniera Luz María Loyola Torreal, la geógrafa Gladys Morales Becerra, la confección de un estudio de capacidad vial y un estudio ambiental estratégico, respectivamente, a pesar de que ninguna de dichas profesionales tenía vínculo alguno con la Municipalidad y sin que mediaren pagos municipales para ellos, ni mucho menos que hubieran realizado llamados a licitar estos estudios. Luego se hace el detalle de los fondos traspasados, que los hechos quitos configuran el delito consumado de soborno reiterado, previsto sancionado en el artículo 150 del Código Penal, pues un sujeto pagó a un funcionario público la suma total de dinero indicada en la forma y oportunidad establecida precedentemente para que éste realizara las gestiones propias de su cargo relativas a modificaciones al plan regulador comunal para el cambio de uso de suelo en relación a determinados terrenos en que el primero estaba interesado. Que la calidad de empleado público de Silva Menares a la fecha de ocurrencia de los hechos sea por acreditada conforme a la documental relativa a los decretos de nombramiento de este para prestar servicio a la Municipalidad de Machalí en dicho periodo. Que en cuanto a la ejecución del cometido indebido se cuenta con el respaldo de las comunicaciones vía correo electrónico incorporadas como documento y el resultado de las pericias telefónicas e informáticas sobre ellos, en cuanto a la existencia de los contactos entre los imputados y que dan cuenta el interés manifestado por Díaz Sepúlveda, Silva Menares y Rosbisner de lograr el cambio de uso de suelo, como igualmente de los estudios elaborados por Luz María Loyola Torreal, Gladys Morales Becerra, encomendado por aquello y que se incorporan como adjuntos a los referidos emails. Hecho que por lo demás es reconocido por Alex Bisner Rifart y Patricio Bisner de Solar en cuanto al contacto con Ros Bisner para las averiguaciones del estado de sus terrenos y que fue el síndico que les indicó la necesidad de lograr aquello, avaluando la tal tarea en 6.000 UF, a lo que accedieron encomendando aquel la labor a Juan Díaz. Por su parte, el testigo José Miguel Urrutia Celis, alcalde de Machalí, reconoció que Rosbisner fue contratada a instancia de Silva Menares. Además, Hugo Late Correa dio cuenta expresamente de la presión que ejercían Silva Menares y Rosbisner vía mail, saltando incluso su autoridad de una forma que no había visto. A su turno, Alicia Santana Sáez también declara que Silva Menares delegó el tema del ESB asociado al plan regulador a Cintia Ross. Por último, Patricio Cordero Barrera asevera que Juan Díaz convenció al director de obras Silva Menares y logró que contrataran a Rosbisner, a quien Díaz le pagaba e incluso participó en una reunión en que ellos hablaron de pagos. Que los pagos objetados resultaron suficientemente respaldados con el contenido de las planillas Excel que contienen las operaciones bancarias entre los encausados, los comprobantes de depósito, más la planilla de transferencia entre la cuenta chequera electrónica número 382700498874 del Banco Estado, titular Jorge Silva Menares, a otros bancos, del periodo del 20 de abril 2011 al 20 de mayo 2015. Lo que corrobora la pericia contable elaborada por Nelson Castro Raño, el cual pudo verificar las transferencias electrónicas y los cheques cobrados y o pagados al efecto, las fechas y por los montos establecidos, sin que existan documentos tributarios que justifiquen dichos ingresos por parte de Silva Menares y Navarrete Carmona. Que en cuanto a las sumas depositadas en efectivo en la cuenta de la imputada Navarrete Carmona, se cuenta no solo con el reconocimiento de tal hecho por el imputado, sino que con lo concluido por el perito Castro Arraño,
que también pudo establecer las sumas recibidas por Díaz Sepúlveda de parte del síndico Chadwick Larraín en similar periodo de tiempo, y de lo cual puede colegirse que Díaz Sepúlveda dispuso efectivamente de tales montos como para efectuar los referidos pagos, fondos disponibles que también surgen del resultado de las pericias e informes de Marcela Lecaro Soto y Verónica Hernández Ruiz. Que además, respecto a tales ingresos, no existen antecedentes suficientes incorporados a la investigación que permitan asociarlos a algún tipo de actividad diversa entre los involucrados. Excepto que la participación del acusado Díaz Sepúlveda a los hechos establecidos en los párrafos primero y segundo del considerando precedente puede darse por establecida no solo con la aceptación de los hechos de la acusación, sino por orar en su contra las declaraciones de Alex Wisner Riffart y Patricio Wisner del Solar, quienes hacen referencia a la vinculación del síndico con Díaz y de los pagos requeridos para este por su cometido asociado al cambio de uso de suelo. De Sergio Augusto Baquedano, en orden a que Juan Díaz era el operador del síndico y que contactó a Cintia Ross. De María Clara González Lozano, en cuanto que a pedido el síndico hizo los contratos para Juan Díaz y ahí llegaron las boletas y las facturas de GES. De Andrés Orchard Vergara, quien hizo expresa referencia a una reunión con Chadwick, Cintia Ross y Juan Díaz el último trimestre de 2011 para efectuar el cambio de uso de suelo, se refirió también al precio por esos servicios. Igual tarea le atribuyen en su testimonio Pablo Valle Andrade y Daniel Huerta Cordero. Patricio Cordera Barrera aseveró que fue Juan Díaz quien metió a Cintia Ross en el municipio por la confianza con el director de obras. En cuanto a los pagos, se encuentran acreditados documental y pericialmente que los fondos salieron o se giraron de su cuenta corriente. Razones por las cuales se tendrá como autor ejecutor de los mismos al haber intervenido en su realización de manera inmediata y directa. En cuanto al segundo de los hechos imputados, el considerando octavo indica que la apreciación libre de los indicios que precede, ligado a la falta de controversia por parte de la defensa, producen en este sentenciador la convicción más allá de todo razonable de que durante el transcurso del año 2014 un sujeto acordó con 8 la emisión de una factura de la sociedad GES Consultores Limitada por servicios no prestados, aparentando servicios de asesoría a fin de rebajar la base imponible de impuesto a la renta de primera categoría. Es así como el segundo de los mencionados, como respaldo de los pagos que se había recibido el síndico durante los años 2012 a 2014, con cargo a los dineros del convenio judicial preventivo de la sociedad Wisner S.A., le facilitó al referido síndico la factura número 92 de la sociedad GES Consultores Limitada, que fue otorgada por Isaac Ibovich Contador, representante legal de dicha sociedad con fecha 1 de julio de 2014, por la suma de 300.354.524 pesos, indicando servicios de asesoría y gestión, desarrollo de proyecto de cambio de uso de suelo, labor que GES Consultores nunca realizó, sin que el liquidador y administrador de agrícola Wisner S.A. declarara ni tributara por esos montos afectos al impuesto a la renta. Que los hechos de Quito configuran el delito consumado o facilitación de facturas falsas, previsto y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, pues un sujeto entregó al síndico de una quiebra una factura de una sociedad que no había prestado servicio alguno, siendo por ello ideológicamente falsa, sino que se emitió y entregó para justificar las sumas de dinero que fueron transferidas por el síndico a quien se la facilitó, no habiéndose declarado ni pagado en su oportunidad el impuesto a la renta. Que en cuanto a la emisión de la factura se cuenta con la referida factura, la cartilla extraída del Sistema Integrado de Información del Contribuyente de Servicio de Impuestos Internos de Juan Gregorio Díaz Sepúlveda y los datos de este como contribuyente. Además, el propio emisor, Isaac Ibovich, contador, declaró haberlo hecho a requerimiento de Juan Díaz a pedido de Chadwick para meterle en la contabilidad sin que se haya hecho el trabajo de que la misma da cuenta. Que al par de días pide la documentación para empezar a trabajar y que le adelantaran fondos para contratar personas y sin embargo no le llegó antecedente ni dinero y el 28 de octubre de 2014 le anuló emitiendo nota de crédito. Que en cuanto a la falsedad de lógica se esgrime por el ente persecutor y que se hace sustentar en el hecho de no haberse realizado los trabajos en que se funda su emisión, se cuenta no solo con los antecedentes documentales reseñados en el motivo precedente y que básicamente se refieren a los balances general tributario del ejercicio 1 de enero de 2014, 31 de diciembre de 2014 de GES Consultores, el balance diario general y el balance diario mayor del mismo periodo, las copias del formulario número 29 de GES Consultores de los meses de enero, febrero, junio, julio y octubre de 2014, la nota de crédito número 34 de fecha 17 de junio de 2014, de GES Consultores a Wisner S.A. y el detalle de los libros de venta y honorarios por igual periodo de GES Consultores, sino, como ya se indicó en el párrafo anterior, con lo declarado en tal sentido por el propio emisor de esta, Ibovich Contador. También hace frente al sentido de lo concluido por Carlos Patricio Moreno Solorza en el informe 72 hora 1/2015 y que ratifican su declaración en cuanto al carácter falso de la factura emitida por GES Consultores al tratarse de servicios no ejecutados, conclusión a la carrilla conforme al examen de los documentos contables pertinentes. Que en cuanto a la facilitación de la misma y su incorporación a la contabilidad objetadas, se cuenta con la declaración de Jorge Lufín Huerta en cuanto a que por las utilidades de la fallida y al no haberse hecho declaración por la sociedad a los años 2012 a la fecha que declara, al encomendársele dicha tarea solicitó los documentos de respaldo al síndico y que relativo a los pagos efectuados a Juan Díaz estaba la factura de GES Consultores ya aludida, llamándole la atención que esa sociedad no figura como prestador prestando servicio a Wisner S.A., que por su tipología la boleta es muy antigua, refiere 1900,
que la recibió e incorporó la contabilidad sin que existiese documento antecedente de que estaba cancelada, que al revisar los documentos del Tribunal Civil se percata que había sido cambiada por la boleta número 53 emitida por Juan Díaz, pareciéndole dudosa esa operación en una misma fecha. Cree que esa boleta se extendió después de enero de 2015, se antedató para justificar gastos y pagos al rendir cuenta. A su vez, Josefina Montenegro Araneda, en cuanto que se objetó la factura de GES Consultores que el síndico presentó para justificar pago honorario a Juan Díaz, que tampoco se acreditó la anulación, porque la nota de crédito solo se acompañó en octubre de 2015 y que las boletas eran incongruentes porque se referían a trabajos para terrenos ya vendidos a esa fecha. Por su parte, Carlos V. Azurita declaró haber hecho la declaración de renta de Juan Díaz el año 2014, se refirió a las boletas honorarias 52-53 y que Díaz en marzo de 2015 le comentó que GES Consultores erróneamente había emitido una factura, nunca le indicó monto y que se había anulado. Desconoce quién le efectuó la declaración de renta en el año tributario 2014 a Juan Díaz. Que la participación de Díaz Sepúlveda de los hechos establecidos en el párrafo primero del considerando anterior, como autor ejecutor de los mismos, al haber intervenido en su realización de manera inmediata y directa, se hará por establecida con el cargo levantado por Isaac Ivovich, contador, en cuanto que fue este que le solicitó la emisión de la factura sin que se hubieran prestado los servicios y a fin de incorporarla a la contabilidad del síndico, justificar los pagos al acusado. Lo que se corrobora con el contenido del tráfico de llamada entre ambos, segunda cuenta del informe de interceptación telefónica incorporado a la investigación, contándose por lo demás con la documentación tributaria al efecto, a nombre del mismo acusado y que da cuenta de ello. Respecto del último de los hechos imputados, el considerando undécimo indica que la apreciación libre de los indicios que preceden, ligado a la falta de controversia por parte de la defensa, produce en este sentenciado la convicción más allá de todo razonable de que el síndico del convenio judicial preventivo de la sociedad Biesner S.A. realizó con cargo a los dineros de la masa pagos a un sujeto por la suma total de 415.354.524 pesos entre septiembre de 2014 y julio de 2014, lo que se materializó a través de la emisión de cheques de la cuenta corriente 58245014 del Banco de Crédito de Inversiones pertenecientes a la sociedad Biesner S.A. por los siguientes montos y de las respectivas fechas, haciéndose el detalle de cada uno de los cheques y de los traspasos. Los respectivos cheques fueron depositados en la cuenta corriente número 284-63898 del Banco Corbanca de propiedad de dicho individuo, ello sin autorización de la Comisión de Acreedores, ni haberle informado de ello, contrariando las estipulaciones del convenio y vulnerando las respectivas normas del Código de Comercio que le eran aplicables entre septiembre de 2012 y julio de 2014. Se intentó justificar primeramente los pagos mediante la factura electrónica número 92 de fecha 1 de julio de 2014 de la sociedad GES Consultora Limitada por la suma de 300.354.524 pesos, luego a través de contratos suscritos fraudulentamente con fecha 29 de septiembre de 2011 y 15 de mayo de 2014, con la misma motivación, tales pagos fueron mencionados por el sujeto en su declaración de impuestos del año tributario 2015, a pesar de haberlo recibido en los años 2012 y 2014. Lo anterior, según resulta de la documental consistente en copia del convenio judicial preventivo de la sociedad Biesner S.A., de la publicación en el Diario Oficial de la resolución del Cuarto Juzgado Civil de Santiago que tuvo por presentadas las proposiciones del convenio y posterior aceptación, de la publicación en el Diario Oficial de la notificación del convenio y de lo declarado, entre otros, por Alex Biesner Rifart, Patricio Biesner del Solar y María Clara González Lozano, pudiendo darse por establecido con ello la circunstancia que en el marco del convenio judicial preventivo de la fallida Biesner S.A. se designó como síndico a Andrés Chadwick Larraín, quien, como indica la perito Marcela Lacaro Soto, fue interventor y luego administrador y liquidador, aclarando Katia Soto Cárcamo, fiscalizadora de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, que Chadwick Larraín tuvo dos calidades en el convenio Biesner S.A., ya que cuando se presentó el convenio el tribunal asumió la calidad de interventor y fue eximido de presentar informe. Posteriormente la Junta aprobó el convenio y se le otorgaron atribuciones transformándose en síndico y liquidador, aseverando que las responsabilidades de síndico están sujetas a los deberes del artículo 27 del libro cuarto del Código de Comercio y debe velar por los intereses de los acreedores y del fallido siempre que pueda beneficiarse a la masa. Que en cuanto a los montos transferidos, la oportunidad de ellos, el origen de los fondos y su destinatario, se encuentra suficientemente acreditado con la documental reunida, en particular con las copias de los respectivos cheques de la cuenta corriente de Biesner S.A. girados a Juan Díaz Sepúlveda, de la planilla de depósito de la cuenta corriente de este y de las imágenes de las boletas de depósito. Que además se cuenta con la declaración de Alex Biesner Rifart y Patricio Biesner del Solar, en cuanto que según el síndico debían realizarse trámites de cambio de uso de suelo con un valor de 6.000 UF y que cuando requirió ese pago dijo era para Juan Díaz. De Isaac Ivovich, contador, en orden a que Juan Díaz le solicitó la emisión de la factura de GES Consultores para el síndico Chadwick, de Sergio Augusto Baquedano, que la calificó como muy estrecha y que era operador del síndico, de María Clara González Lozano, en cuanto que Germán le dijo que había contratado Díaz para el cambio de uso de suelo y para gestiones de corretaje de las propiedades, existiendo por lo demás al respecto mensajería vía email y WhatsApp agregada como documental.
Que la exigencia de autorización de la Comisión de Acreedores para dichos pagos resulta de lo estipulado en el propio convenio y de las facultades del síndico conforme naturaleza del cargo que sirve, que según Katia Soto Cárcamo, fiscalizadora de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, en cuanto que cuando se presentó el convenio al tribunal asumió en calidad de interventor y fue eximido de presentar informe, que posteriormente la Junta aprobó el convenio y se le otorgaron atribuciones transformándose en síndico liquidador, y en lo declarado en tal sentido por Miguel Vial Larraín, Pedro Valla Friedman y Andrés Silva Carpenter, representantes de los bancos acreedores. Que al haber actuado sin autorización de la Comisión de Acreedores ni haberle informado a ella, contrariando las estipulaciones del convenio, se grita, que él haber actuado sin autorización de la Comisión de Acreedores ni haberle informado a ella, contrariando las estipulaciones del convenio, se acredita no solo por el testimonio de Alex Viernes Rifart, Patricio Viernes del Solar y Jorge Lufín Huerta, sino que fundamentalmente de las observaciones que hizo la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, según narró Katia Soto Cárcamo, en cuanto que los honorarios del síndico se fijaron en 400 UF, la Junta del 15 de junio de 2011 como interventor, como liquidador se regiría por el tramo del artículo 34, que se calcula sobre los repartos que se realizan, correspondiéndole 7.369 UF. Cobró las 400 UF y 174.216.255 millones de pesos, objetándola por 140,86 UF. Que con ese dinero debía cancelar los gastos de su cometido, salvo aquellos gastos autorizados por la Comisión de Acreedores que él hubiera presentado, que los honorarios del síndico se pagaron con cheque de Viernes S.A. por el mismo Germán Chadwick y los gastos de las personas que trabajan con él son de cargo de su remuneración. Que en la última sesión de la Comisión de 15 de diciembre de 2015 se acordó expresamente y por unanimidad no aprobar la cuenta final por existir partidas de gastos honorarios no sometidos a su conocimiento y consideración, viéndose este último corroborado con el acta de dicha sesión de la Comisión incorporada como documento. Que en cuanto al intento de justificación de los pagos mediante la factura electrónica número 92 de fecha 1 de julio de 2014 de la sociedad GES Consultores Limitada por la suma de 300.354.524 pesos, ello se desestima por lo ya establecido en este mismo fallo en cuanto a su falsedad ideológica. Respecto de los contratos de fecha 29 de septiembre de 2011 y 15 de mayo de 2014, con lo que se intenta la misma justificación, ellos serán desestimados por falsos, ya que fueron antedatados con ese solo fin, según da cuenta Mariclara González Lozano, y por las objeciones formuladas a ellos por Jorge Lufín Huerta y Carlos Moreno Solorza, ya referidas en el fallo, en cuanto a su inconsistencia al encomendar labores para predios ya vendidos a esa fecha. A mayor abundamiento, la misma objeción se contiene en el informe de fiscalización de la Superintendencia. Finalmente, de la documentación e informes tributarios resulta que Díaz Sepúlveda no contaba a esa fecha con oficina, instalación o trabajadores y no declaraba ante el Servicio de Impuestos Internos desde hacía 3 años, siendo su último timbraje las boletas del año 1989. Que los hechos establecidos en el párrafo primero configuran el delito consumado de ventajas indebidas del síndico con el artículo 38 del libro cuarto del Código de Comercio vigente a la fecha de los hechos, en grado reiterado, pues el síndico de una quiebra contraviniendo la estipulación del convenio y sin la autorización de la Comisión de Acreedores, efectuó pagos en diversas ocasiones a un tercero, distrayendo con ello fondos pertenecientes a la masa de la fallida Sociedad Wisner S.A. 12º, que la participación del acusado Díaz Sepúlveda en el hecho antes descrito puede darse por establecida por obrar en su contra el cargo de los testigos y peritos ya mencionados en cuanto que se le efectuaron tales pagos con cheques de la fallida e ingresaron a su patrimonio, según además la documental referida a los comprobantes de depósito de esas sumas en la cuenta de propiedad de este. Razón por la cual se tendrá como partícipe de calidad de cómplice de haber cooperado con la distracción de los fondos mediante los actos simultáneos referidos sin tomar parte directa en su ejecución. 13º, que en cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, concurre en su favor la atenuante reprochable la conducta anterior con el solo mérito abstracto del Centro de Nataciones y la colaboración sustancial con la investigación en los términos del artículo 407 del Código Procesal Penal, al haber aceptado el procedimiento abreviado sin que hubieran invocado agravantes. 14º, que en consecuencia se aplicarán las penas privativas de libertad requeridas por el ente persecutor y en cuanto a la rebaja de la multa asociada solicitada por la defensa no se accederá a ello al considerar insuficiente y vago un informe en que la sustente, estimando que las penas requeridas resultan proporcionadas a los hechos investigados según la naturaleza de los mismos y el disvalor que su ejecución conlleva, sin prejuicio de acceder a la concesión de plazo para la solución de las penas pecuniarias, como se indicará en lo resolutivo. Respecto a las demás peticiones, se emitirá en procedimiento luego lo resolutivo del fallo. 15º, debe recordarse que el procedimiento abreviado constituye la presión máxima de acción permitida en el proceso penal, en virtud del cual el imputado renuncia a su derecho al juicio del ente persecutor en eventual pena superior por las razones que cada uno evaluó, de modo que el sentenciador ha de ajustarse al interés de aquello cuando éste no contravenga el ordenamiento vigente. Y teniendo además presente lo dispuesto, y se hace ahí la cita a los artículos pertinentes, se declara, primero, que se condena a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda y Yando Elizao una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa de 116 millones de pesos equivalente a la fecha 2.484 UTM y de inhabilitación absoluta para cargo de oficio público durante 3 años por su responsabilidad en autor del delito reiterado de soborno, previsto en sanción al artículo 150 del Código Penal,
perpetrado en grado consumado en Machalí entre el 12 de febrero de 2013 y el 21 de noviembre de 2014, que concurriendo a favor de Díaz Sepúlveda los requisitos del artículo 4 de la Ley 18.216, se le sustituye la pena privativa de libertad por la pena de revisión condicional por igual periodo, debiendo quedar sujeto al control administrativo y a la asistencia del Centro de Organización Social de Gendarmería de Chile que corresponda, debiendo además cumplir las condiciones del artículo 5 de la citada ley. El sentenciado deberá presentarse a dicho establecimiento dentro del plazo que se fije luego la ejecutoria del fallo, bajo procedimiento de acatarse su detención en caso de no comparecencia. Si la pena sustitutiva fuera revocada o quebrantada, se la reemplazará por una mayor entidad, o se intensificarán las condiciones, o se dispondrá el cumplimiento efectivo de la pena privativa. Segundo, que se condena a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, ya Lizado, una pena de 61 días de prisión menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 10 unidades tributarias mensuales equivalente a 120 UTM a la fecha, con la accesoria supresión de cargo de oficio público en tiempo de la condena por su responsabilidad en calidad de autor del delito de facilitación de facturas falsas, previsto sancionado artículo 97, número 4 del Código Tributario, perpetrado en grado consumado durante el año 2014. La pena privativa de libertad impuesta se dará por cumplida con el mayor tiempo que estuvo sujeto a cautelar de arresto domiciliario total. Tercero, que se condena a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, ya Lizado, a una pena de 61 días de prisión menor en su grado mínimo, con las accesorias de supresión de cargo de oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad en calidad de cómplice del delito reiterado de ventaja indebida del síndico, previsto en sancionado artículo 38 de la Ley 8.175, perpetrado en grado consumado entre el 7 de septiembre de 2012 y el 2 de julio de 2014. La pena privativa de libertad impuesta será por cumplida con el mayor tiempo que estuvo sujeto a cautelar de arresto domiciliario total. Cuarto, que al haber permitido la aplicación de este procedimiento breve y concentrado, ha evitado con ello incurrir en mayores gastos al erario nacional, razón por la cual se le exime el pago de las costas. Quinto, si no tuviera bienes suficientes para satisfacer las multas impuestas, sufrirá por vía de sustitución a premio la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio unidad tributaria mensual, lo que no podrá exceder de 6 meses. Para el pago de las multas impuestas, principando por el delito más grave, se conceden 12 cuotas iguales y sucesivas de 217 unidades tributarias mensuales, con vencimiento los días 5 de cada mes, a partir del mes siguiente a aquel en que la sentencia quede ejecutoriada. El no pago de una cualquiera de las cuotas era exigible el saldo total de su conversión en la forma ya mencionada. Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, notifíquese, regístrese y archive, citada por Luis Barría Alarcón, juez de garantía Rancagua. ¿Algo más aparte de las copias por ahora? No, su señoría. Remítase copia entonces, sí. Sí, su señoría, brevemente, en cuanto a lo resolutivo y en Sí. relación al delito tributario, usted refirió en la pena pecuniaria 10 unidades tributarias mensuales. Quisiera aclarar esa parte. Sí. Tributarias anuales, perdón, fue un error de lectura. Ok. Fue un error, sí. 10 unidades tributarias anuales equivalente a 120 unidades tributarias mensuales. Correcto, gracias. Sí. Bien, remítase copia entonces y ponemos fin al logrado. ¿Me facilita un lápiz? Muchas gracias. Que me di cuenta de algo. Necesito bien. Estoy asustado, Manuel. Estoy asustado. Jaime, te pido un favor.